Demos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede. Hoy es sábado 26 de octubre de este año 2024. Hemos terminado una semana que Dios nos regaló y en su providencia divina nos enseñó a ver las cosas como Él las ve, porque su palabra esta semana estuvo llena de su sabiduría. Hoy es un nuevo día para llenarnos también de la esperanza, esa esperanza que nos da la palabra de Dios, y también para clamar en este día la intercesión de la Virgen María. Ella es puerta del cielo y hace llegar a nuestras vidas todo lo que Dios dispone para nuestro bien. La Virgen es garante de las bendiciones del Señor cuando aprendemos a perseverar en la oración y a vencer el mal a fuerza de bien. Este día no es para perturbarnos con nuestras preocupaciones. Este día es para llenarnos de ese amor de la Madre que nos infunde una gran esperanza de que Dios es fiel y que el Señor hará siempre su obra en los que saben perseverar siendo verdaderos creyentes de la palabra y la obra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no. Si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os aseguro que no. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto, si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la gracia de Dios está dada en su Hijo, en Jesucristo el Señor. Y por eso, cuando nos acercamos en oración, en obediencia a la palabra, a lo que es la misma obra de Jesús, pues lo que se espera es que nuestra vida dé frutos. Porque realmente el reino de Dios está cerca. Jesús ha hecho presente el reino del Padre. Y cada día se espera de nosotros una vida en fe, ser verdaderos creyentes de la obra de Dios que sucede en su iglesia, que sucede en medio de nosotros. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y allí San Pablo le dice a esta comunidad de Éfeso que Jesucristo de verdad es el Señor y que a cada uno se nos ha dado la gracia necesaria al aceptar a Cristo, porque en Cristo está dado todo el poder, el amor y la bendición de Dios. En el Hijo, el Padre se ha manifestado y ha mostrado su gloria y su plenitud. Dice San Pablo: a cada uno de nosotros se le ha concedido la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso es necesario hacer esta reflexión. ¿Has aceptado a Cristo Jesús
En tu corazón te has bautizado en la iglesia o estás bautizado en la iglesia católica, cuyo bautismo ha sucedido por la obra del Espíritu Santo, pues en ti está el don de Dios. Debes desarrollarlo con la fidelidad al Señor en un estilo de vida que nos lo enseña el Evangelio. Ser discípulos del Señor, ser personas de bien, ser personas que vivimos en una comunión con el Padre, buscando ser siempre verdaderos hijos. Por eso, necesariamente, Pablo le va a señalar a esta comunidad lo que implica tener el don y la gracia de Dios. Él dice, esa gracia es para ocupar un lugar en la iglesia, no de manera de estatus espiritual, sino para servir, porque a cada uno se le ha dado el don de Dios. Y hace todo un ejercicio San Pablo de señalarnos esas gracias presentes que da Cristo cuando Él mismo nos ha salvado y nos convoca a ser parte de su iglesia. Pablo dice, a unos se les dio la gracia de ser apóstoles, a otros la gracia de ser profetas, a otros la gracia de ser evangelizadores, ser maestros. Y por eso dirá San Pablo, todos esos ministerios son para edificar la iglesia. Los dones no nos los regala el Señor para que vivamos una vida engolosinada espiritualmente, crear como una expectativa de quien tiene poder y puede hacer encantamientos. No, el don es para servir a la iglesia y ese don es para ayudar también en la salvación a otros hermanos. Por eso los sacerdotes tenemos un ministerio instituido por Jesús y el sacerdote está puesto para edificar en el amor, para proclamar la grandeza de Jesús, para enseñar la salvación que hoy solo está en Jesús el Señor, porque Jesús es Señor y Maestro de la vida. Cuando nos obsesionamos con temas espirituales en los que se desfigura mucho la obra redentora de Jesús, pues allí no estamos cumpliendo la misión. Por eso un sacerdote debe proclamar más la grandeza de Jesús, su presencia en la Eucaristía. Un sacerdote como ministro del Señor debe estar hablando todo el tiempo de lo que es ese amor salvador de Jesús para nosotros en la cruz, porque no faltan las situaciones en las que el demonio sutilmente nos engañe para que le estemos dando propaganda a él en el tema mismo del ocultismo, de la brujería, de las cosas que en muchos momentos sí son importantes, pero lo más importante es proclamar la grandeza de Dios en medio de nosotros y más celebrar esa grandeza de Dios en una comunión litúrgica con la iglesia como es en la Santa Misa. La Santa Misa es para proclamar el poder, la obra de Jesús, para reconocer su amor salvador sobre nosotros. Por eso Pablo se empeña en esa primera lectura en decir, Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, y el don de Dios es para ser fuertes siempre en el camino. Miremos el Evangelio de este día, y en el Evangelio de este día Jesús nos está hablando de un fuerte llamado a la conversión. Nos estará diciendo que ante la noticia que le han traído de que han habido desgracias, que Herodes mató unas personas y lo demás, Jesús quiere hacer como una distinción. No crean que los que han muerto es porque se merecían esa muerte, sino porque se dieron ese tipo de circunstancias, porque Dios no se venga de nuestra mala vida. Dios no es un Dios que nos quiere exterminar cuando nos ve en el error, en la equivocación. Si bien es cierto, Jesús cambia hoy el sentido de las situaciones o circunstancias para hacer entender también a la gente que viene a preguntarle que lo más importante es
entender los tiempos de Dios, discernir el hoy de Dios para mi vida y saber qué decisiones debo tomar para hacer cambios, para convertirme, para salir del lugar donde tengo que salir, porque puede ser que esté perdiendo el tiempo y no estoy dando el fruto de Dios. Viene pues ese tema de la parábola, cuando el Señor habla de que cada tiempo se esperan frutos de una persona, o en cada tiempo Dios está esperando que la palabra debe nuestra vida ser fecunda y en el tiempo también demos el fruto de Dios. Y por eso estará diciéndonos hoy el Señor que la paciencia de Dios es grande, pero que nos urge hacer cambios, sobre todo cuando vemos situaciones donde uno dice, después de escuchar tanta palabra de Dios y sigue haciendo lo mismo, está en las mismas, parece que va a la iglesia simplemente como para consolarse o para sentirse bien, pero parece como que la palabra de Dios no le permea porque sigue haciendo cosas que desdicen de su vida, desdicen de su moral. Hoy vemos muchas personas que de una u otra forma pues mueven un liderazgo muy público, pero también están haciendo una vida incoherente, haciendo quedar mal a Jesús, sobre todo porque están en los ambientes religiosos, pero en el tema administrativo, en el tema de las cosas del mundo, no dan el fruto de Dios, no dan un fruto de lealtad, un fruto de recta intención, de hacer las cosas bien, sino que están haciendo una vida, sobre todo desordenada, y una vida ambiciosa que se percibe con facilidad. Por eso es necesario entender lo que Jesús hoy le dice a sus mismos discípulos y a la gente que está allí. Tengámoslo claro, la paciencia de Dios es una experiencia misma de decirnos, el tiempo no es tuyo, hay tiempo para dar fruto, Dios lo está esperando. Como suceden situaciones y circunstancias que nos sorprenden de malas noticias, pues en eso también hay que hacer lectura. Las cosas pasan y nos están diciendo el tiempo no nos pertenece. Hay que hacer todo lo que es el direccionamiento de nuestra vida para hacer cambios y dar el fruto de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos. No olvidemos ofrecer el Santo Rosario a la Virgen María.